Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian y yo le voy a hablar sobre la prueba pericial. Bueno, existe un amplio abanico sobre las pruebas posibles y dependerá del hábito de conocimiento científico en el que marque el hecho. De igual manera pueden realizarse pruebas periciales sobre personas, objetos, y tenemos las siguientes. La primera es la prueba de balística. Esta trata de realización de un estudio físico de las armas de fuego con el fin de determinar el tipo de arma, calibre nominal que corresponda marca, modelo, matrícula y el origen del país. La siguiente es pruebas dactiloscópicas. Bueno, esta ciencia es basada en el reconocimiento de una característica física o biológica para la identificación de una persona. En esta no hay dos personas con las mismas huellas dactilares, ni siquiera los gemelos homocigóticos. Las siguientes son pruebas psiquiátricas. Esta es una evaluación de salud mental, es un conjunto estándar de preguntas en las que una persona responde para que un profesional de la salud detecte signos de un trastorno mental. Las preguntas pueden ayudar al proveedor a conocer el estado de ánimo, pensamiento, comportamiento. La siguiente es biológica forense. Este es un análisis de interpretación de las evidencias, por ejemplo, sangre, semen o otros fluidos corporales en las que la escena de un delito pueda resolverse problemas judiciales o forenses. Las siguientes son pruebas periciales contables o físico-químicas. Esta consiste en la aportación de los elementos de convicción aplicables o operaciones de naturaleza económica, por ejemplo como la financiera, dentro del ámbito de lo contable, que algunas de las partes consiste en indispensable para solucionar la controversia del juicio. También la prueba pericial se admite en un proceso judicial. El primero que es el peritaje, que se realiza de forma lícita y sin vulnerar a las garantías fundamentales. El siguiente paso es que sea una prueba objetiva e imparcial y que el perito no tenga ningún tipo de interés en una resolución concreta del litigio. Y por último tenemos la prueba pericial debe ser relevante o necesaria para acreditar el hecho correspondiente, y podemos anexar que el experto lo realice idóneo para analizar el hecho o situación de acuerdo con su formación experta y sus metodologías. En el siguiente tema tenemos cuestiones sobre las que recae la peritación. De acuerdo a la Suprema Corte de la Nación, recibe el nombre de peritaje el examen de personas, hechos, objetos realizando por un experto en algunas. De acuerdo a la Suprema Corte de la Nación, recibe el nombre de peritaje el examen de personas, hechos, objetos realizando por un experto en alguna ciencia, técnica o arte, con el fin de que cuestiones de la naturaleza requieran reconocimientos especializados que sean de dominio. También existe varios tipos de peritaje: el gráfico, contable, tecnológico, científico, fisiológico, etc. Podemos decir que casi todas las formas del conocimiento humano son sustentables del peritaje en un momento dado. Para que un peritaje posea fuerza probativa, el tribunal deberá aceptar las conclusiones del dictamen que produzca el perito, ya sea mediante la fuerza convincente de los datos científicos o experimentales. Por último tenemos el último tema, tenemos peritos oficiales, particulares, titulares y practicantes discordias. Un perito oficial es una persona con formación, capacitación, conocimiento y experiencia de un ámbito técnico, cuyo testimonio puede ayudar en la resolución de conflictos en una vía prejudicial o judicial. El siguiente es un perito particulares. Son expertos en contratos por una de las partes que le ayudan a dar soporte técnico a la defensa legal. Suelen ser especialistas elegidos por su experiencia y conocimiento técnico en el caso. El tercero es aquel contrato, titulares.
Es aquel que se basa en los contratos de manera directa y privada por el solicitante del informe pericial, ya sea particular, empresa o organización. Y también este es conocido como perito de parte. El siguiente es la función del perito tercero en discordia. Estos se especializan en los juicios mercantiles. Es la promoción de un dictamen más procedimiento con la finalidad de que el juez tenga mayores elementos para decidir cuál es la realidad científica del problema planteado. Y eso sería todo de mi parte. Mi nombre es Matías Alcudia de la Rosa y voy a hablarles sobre el momento procedimental en que debe practicarse el peritaje. Como nos menciona el libro, el peritaje debe comenzar al inicio de la previa averiguación. Tratándose como un acto procesal, la peritación puede darse a partir de la consignación, pero es más frecuente en la segunda etapa de la instrucción, en donde se manifiesta con mayor plenitud, ya sea iniciativa por el Ministerio Público, del procesado o su defensor, también por orden del órgano jurisdiccional. La ley procesal en México nos señala que en cada proceso deben ser 2 peritos cuando menos, pero esta a su vez nos permite la intervención de solo uno. Desarrollo de la peritación. Estos son dictámenes los cuales deben contener razonamientos y motivación en que se apoye el perito. Esto para sostener determinadas opiniones, razonándolas y fundándolas. Esto conforme a principios, reglas científicas y técnicas, ilustrándola en suficiente por medio de fotografías, esquemas, dibujos, entre otros factores. Esto depende del caso en el que se esté tratando. Estos dictámenes o informes formulados y presentados por los peritos de la especialidad son válidos siempre y cuando contengan los nombres y firma de los peritos que hayan sido extendidos en el papel oficial de la institución. En la formulación de dictamen pericial deben considerarse los siguientes apartados. Uno de ellos es el antecedente, el segundo campo y al final las conclusiones. Esto nos dice que los peritos emitirán su dictamen por escrito y ratificarán en diligencia especial en el caso que sean objetados de falsedad o el Ministerio Público o el juez lo estime necesario. Cuando el juicio pericial recaiga sobre objetos que se consuman al ser analizados, los jueces no permitirán que se verifique el primer análisis, sino la mitad de las sustancias, a lo sumo, a no ser en cantidad que escasea a los peritos, no puedan emitir su opinión sin consumirlas todas. Las aclaraciones del dictamen o peritación. El juez y las partes le harán todas las preguntas que consideren ellos pertinentes a los del peritaje. Asimismo, estos les darán por escrito o de palabra, pero sin sugestión alguna, los datos que consten en el expediente y asentarán estos hechos en el acta de diligencia respectiva. El juez, cuando lo crea conveniente, podrá ordenar que asistan los peritos a alguna diligencia y que se impongan en todo el proceso o parte de él. Practicadas las peritaciones presupuestas por el Ministerio Público, por el procesado o por su defensor, si el resultado de estas advierte en discrepancia, el juez ordenará la celebración de una junta de peritos a la que discutirán cuestiones donde no estén de acuerdo. Estas serán constar en un acta respectiva el resultado de la junta, y si no llegaron a acuerdo, el juez designará a un perito tercero en discordia respectiva. El juez, cuando lo crea conveniente, podrá ordenar que asistan los peritos a alguna diligencia y que se impongan en todo el proceso o parte de él. Practicadas las peritaciones presupuestas por el Ministerio Público, por el procesado o por su defensor, si el resultado de estas advierte en discrepancia, el juez ordenará la celebración de una junta de peritos a la que discutirán cuestiones donde no estén de acuerdo. Estas serán constar en un acta respectiva el resultado de la junta, y si no llegaron a acuerdo, el juez designará a un perito tercero en discordia.
soy el alumno Gerardo Lenín de Jesús Rodríguez Peniche. Yo voy a hablar sobre la valoración. La valoración es una prueba el cual constituye indudablemente una operación fundamental de gran importancia en que conlleva todo este proceso, y más cuando se está hablando en el proceso penal, puesto que ella depende que el tribunal llegue o no a una certeza, que quiere decir que va a determinar el carácter absolutorio o condenatorio de la sentencia para el acusado. Porque precisamente en el momento de la elaboración de las pruebas, el juez no solo pone al servicio del Estado su intelecto y raciocinio, sino incluso su honestidad como persona. Entonces, la evaluación de la prueba determina el resultado de las prácticas de los medios de pruebas, el cual llega al grado de convicción o persuasión que la prueba practicada por las partes logró sobre el juzgador, porque además la apreciación probatoria se da desde el momento que el juez tiene contacto con el medio de prueba, que desde ese instante se irá formando un juicio acerca de la credibilidad y la eficacia de cada medio de prueba para al final confrontar todas las pruebas receptadas y depurarlas y tomar una decisión a esto para llegar a para poder sentenciar en base a la convicción lograda luego de dicha valoración. De ahí entonces que al valorar los medios de convicción debe analizarse el sistema que sigue, el cual debe ser libre, tasado o mixto. Podemos decir que en el sistema libre, la apreciación de la prueba, el juez no obedece a un criterio legal preestablecido, sino lo que dicta su propia estimación. No es la ley quien fija el valor de la prueba, sino es el juzgador. Mientras que en el sistema de prueba tasada, la ley fija de manera determinada el valor de la prueba, con lo que pretende evitar arbitrariedades por parte del juzgador. Y en el sistema mixto se determina el valor de una de las pruebas y en otra se deja al órgano jurisdiccional la libertad de valorar. Ahora bien, quiero hablar del intérprete. El intérprete es la persona el cual llega a ser el traductor para los documentos o las personas, ya sean indígenas o o que hablen otro tipo de idioma. Todo intérprete tiene que tener un conocimiento tanto en idiomas, en lenguas y la cultura, y que hable el idioma local, porque así lo establece la ley. Hoy hablaré de la prueba documental. Se le conoce como polifacético, que ofrece varias facetas o aspectos, dicho de una persona de variada condición o de múltiples aptitudes. Todo tipo de piezas de convicción que pueden llevarse a la presencia judicial. Se considerará documento a todo soporte material que contenga información sobre algún hecho. Código Nacional Procesal Penal, artículo 337, párrafo segundo, dice: fotografías, videos con o sin audio, grabaciones de voz, informes periciales y pruebas periciales que obren en cualquier tipo de soporte o archivo electrónico. La clasificación sería público y privado. General, según el objeto, según la función, según la utilidad, según la forma, según la oportunidad, según la estructura, según la finalidad, según el resultado, según los sujetos, según la licitud y por último, según la contradicción. Documento público. El Código Federal de Procedimientos Civiles expresa que son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley: administrativos, judiciales, notariales, mercantiles. Documento privado. Las pruebas documentales de carácter privado pueden ser los vales, pagares, libros de cuentas, cartas y demás escritos
firmados o formados por las partes o de su orden y que no estén autorizados por escribano o funcionario competente. Momento en el que puede aportarse documentos. La documentación puede presentarse en la averiguación previa por cualquier persona y en las demás etapas del procedimiento por las partes a iniciativa del órgano jurisdiccional. Artículo 304 del Código Nacional Procesal Penal, que sea practicada ante el juez de control. 2. Que sea solicitada por alguna de las partes. 3. Que sea por motivos fundados y de extrema necesidad y para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio. 4. Que se practique en audiencia y en cumplimiento de las reglas previstas para la práctica de pruebas en el juicio. Artículo 305 del mismo Código. Para prueba anticipada, la solicitud de desahogo de prueba anticipada podrá plantearse desde que se presente la denuncia, querella o equivalente y hasta antes de que inicie la audiencia de juicio oral. El juicio. Como protector de los derechos de la víctima u ofendido, el juez de control le corresponde resolver la impugnación de aquellas decisiones que toma el MP, como la abstención de investigar, el archivo temporal, el no ejercicio de la acción penal o la aplicación de un criterio de oportunidad. En la protección de los derechos del imputado, el juez de control compete autorizar también ciertos actos de investigación como el cateo o la investigación de comunicaciones privadas, también analizar y tutelar la libertad personal de los imputados a través de las órdenes de aprehensión, el control de la detención y el dictado de las medidas cautelares. Solamente puede participar en los actos que se realizan en las etapas de investigación e intermedia. Decidir si un imputado es inocente o culpable será responsabilidad del juez de enjuiciamiento. La fijación de la fecha de la audiencia del juicio y los alegatos de apertura. En el día y la hora fijados, el tribunal de enjuiciamiento se constituirá en el lugar señalado para la audiencia. Quien la presida verificará la presencia de los demás jueces, de las partes, de los testigos, peritos o intérpretes que deban participar en el debate y de la asistencia de las cosas que deban exhibirse en él, y la declarará abierta. Los alegatos de apertura. Una vez abierto el debate, el juzgador que presida la audiencia del juicio concederá la palabra al MP para que exponga de manera concreta y oral la acusación y una descripción sumaria de las pruebas que utilizará para demostrar. Acto seguido, se concederá la palabra al asesor jurídico de la víctima u ofendido, si lo hubiere, para los mismos efectos. Posteriormente, se ofrecerá la palabra al defensor, quien podrá expresar lo que al interés del imputado convenga en forma concreta y oral. El desahogo de los medios de pruebas, que vienen siendo los interrogatorios y contrainterrogatorios a los testigos y peritos. Al encontrarnos en un proceso penal, por lo general detectamos una exposición de los hechos aportada por las partes, con ciertos argumentos y contradicciones. Con referencia a dichos hechos, es respecto de los cuales el órgano jurisdiccional tendrá que resolver si coinciden con el objeto narrado. De las versiones, el juez escogerá la o las más verosímiles y las transformará en única con el fin de obtener la verdad de los hechos, nunca absoluta para los hombres, sino tan solo una verdad formal. El alegato de clausura. Una vez que son desahogadas las probanzas, el juez o tribunal concederá la palabra inicialmente al MP, el acusador particular y por último al defensor para que expongan sus conclusiones. Este alegato tiene como objeto retomar todas y cada una de ellas. Aquí es importante que cuando las partes estén argumentando no sean interrumpidas y en su caso el juez del tribunal podrá intervenir cuando hay un abuso del uso de la argumentación o bien cuando se pretende argumentar hechos que no fueron reconocidos por testigos o peritos o que son ajenos al proceso. En la sentencia del juez de juicio, es la última parte del juicio, es la sentencia. Una vez que haya finalizado el desahogo de las pruebas y se hayan escuchado los alegatos de clausura de las partes, el juez o tribunal decidirá si condena o absuelve al acusado.
Esto será comunicado en la sentencia, el cual dará en la audiencia de manera oral. Es indispensable que el juez de enjuiciamiento o el tribunal expliquen a la sociedad los fundamentos y motivos del fallo. El jurado popular era una comisión de ciudadanos que en su conciencia y bajo la fe del juramento le daba culpabilidad o no culpabilidad en los procesos criminales. De este modo, los habitantes tenían la participación en la administración de la justicia penal. Con fundamentos se encontraba en el Código Federal de Procedimientos Penales de los artículos 308 al 350, que quedó abrogado por el Código Nacional de Procedimientos Penales y ahí desapareció. Los antecedentes en México es que durante el siglo XIX e inicios del XX en México, el jurado popular fue el juzgador ordinario de los delitos comunes, de imprenta y oficiales. En 1869, Benito Juárez promulgó la Ley de Jurados en materia criminal para el Distrito Federal. La reforma de la Constitución Federal en 1982 se suprimió la participación del jurado popular en el enjuiciamiento de los delitos oficiales y el 5 de marzo del 2014 desaparece completamente cuando se sustituye el Código Federal de Procedimientos Penales por el Código Nacional de Procedimientos Penales. La integración se manejaba con que el juez introducía en una ánfora los nombres de 100 jurados inscritos en los padrones respectivos y de ellos sacaría 30. Se les convocaría a la audiencia. Si concurrieran 12 jurados, por lo menos, se procedería a la insaculación y sorteo, de los que se deban conocer la causa. O sea, a ellos se les diría ya la causa por la cual están convocados. La procedencia tiene su origen en un pasaje llamado Código de Alarico del 506, del año 506, donde se establece lo siguiente: elíjase mediante sorteo 5 nobilísimos varones semejantes al acusado. Sin embargo, es común atribuir el inicio del jurado a la Carta Magna, en cuyo término dice: ningún hombre libre podrá ser preso, desterrado, procesado ni encarcelado, sino mediante el juicio legal de sus pares y la ley de la tierra. ¿Cuáles son las críticas? Para el jurista Langle, el jurado representa la apoteosis del amateurismo. Por otro lado, Carrancá y Trujillo señalan que si un hombre se queja de un mal físico, será discreto preguntar a 12 ciudadanos del lugar, elegidos al azar, en qué consiste ese mal. La interpretación de ese ejemplo popular en los juicios penales equivale a la participación de la incompetencia absoluta. O sea que son malas críticas de los juristas. Lo del recurso de apelación es un medio de impugnación ordinario a través del cual el MP, el procesado, acusado o sentenciado, el defensor y la víctima o ofendido manifiestan su inconformidad con la resolución judicial que se les ha dado a conocer. Con ello origina que un tribunal distinto y de superior jerarquía, previo estudio de lo que se consideran agravios, dicte nueva resolución judicial. Muchas gracias.